¿Cómo está, estimado Luis Benavente? Bienvenido, gerente general de Vox Populi y analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Sol TV. Buenas tardes, Joel. Muchísimas gracias. Primero empecemos por esta crisis en el gabinete. Renuncia el ministro de Defensa, renuncia el canciller por la compra o por la decisión de José María Balcázar de no comprar o de no transferir el dinero para que se concrete la compra de aviones de combate de los Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué pasó aquí? Una crisis política muy grave en este momento, que no solamente afecta al país internamente, sino que está relacionada con la vinculación, con las relaciones con los Estados Unidos. Y el tema es grave. Hay dos ministros en relación al tema, el canciller Hugo de Sela y también el ministro de Defensa, que han renunciado. Las declaraciones del canciller hoy, hace pocos minutos, y también el mismo texto de la renuncia, de la carta de renuncia, son muy claras. Incluso el canciller en una entrevista hace poco rato ha dicho que el presidente ha mentido porque el contrato ya se había firmado y ayer él afirmó que el contrato no estaba firmado y que eso conlleva un desprestigio del Perú, una pérdida de credibilidad y que en cuanto a las competencias de él como canciller no puede trabajar en esas condiciones y por eso renuncia. Renuncia dando un golpe de puerta bastante fuerte que está asociado a la renuncia del ministro de Defensa. El incumplimiento de parte del señor Balcázar se puede entender de muchas maneras, ¿no? Por un lado, creo que su vinculación con la izquierda radical en el país, pues creo que en esas diferencias entre China y Estados Unidos, que tendrían que ser tema de chinos y norteamericanos, se pone del lado de China porque pensará obviamente que a China no le va a gustar si Perú sigue adelante con este acuerdo militar con los Estados Unidos, ¿no? Lo cual es un tema de soberanía, ¿no? El país tiene que ser autónomo en este asunto. Creo que el presidente ha perdido confianza en este momento, una confianza política muy grande en todo el país. Ya hay movimientos en el Congreso contra él. Se ha desatado una crisis en un momento muy complicado por el fraude electoral que se ha producido en el país y que no está resuelto. De acuerdo. ¿Usted se inclina a que esta pateada de tablero de José María Balcázar boicotear el acuerdo, ¿no?, que se venía trabajando ya bastante tiempo, ¿no? Una decisión estratégica del Perú de adquirir aviones estadounidenses y todo esto que implicaba transferencia de tecnología militar, una mayor cercanía a los Estados Unidos, es simplemente por un tema ideológico, porque, bueno, dar un guiño a la izquierda latinoamericana, a China? Sí, yo creo que puede ser un guiño a la izquierda global, pero es evidentemente que no quiere estar de manera diferente a la postura de las izquierdas peruanas, ¿no? Que sí tienen simpatía con la China, ¿no? Yo creo que ahí está nuevamente el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero es grave porque si ya se había firmado un contrato, desconocerlo es algo gravísimo en el derecho internacional, en las relaciones internacionales y en la posición de Perú. Además está asociado a otros temas. Perú no renueva sus fuerzas militares desde hace mucho tiempo. Hay tendencias de izquierda muy fuertes que han desestabilizado a las Fuerzas Armadas, que hacen campaña permanente contra los miembros, contra los militares, y que no quieren que se invierta en armamentismo, pero sí seguramente no ponen ninguna objeción a cualquier hecho de armamentismo en los países vecinos, ¿no? Creo que esto de acá también está vinculado al préstamo que haría Estados Unidos para la actualización, para la renovación, la modernización de la base naval del Callao, que está obsoleta totalmente, ¿no? El Perú está prácticamente pues, con flechas y hachas. Ese es su sistema de defensa en este momento. Pero hay un argumento, ¿no?, de algunos analistas también, ¿no?, que señalan que es innecesario la compra de aviones, que el Perú no necesita aviones, necesita hospitales, necesita escuelas, ¿no? ¿Qué contestar también ahí en esa posición? Sí, claro, el Perú tampoco necesita corrupción ni que se roben la plata los de izquierda y los de derecha y ahí no tocan el tema, ¿no? Evidentemente el Perú necesita educación de calidad, necesita hospitales, necesita educación, eso nadie lo puede discutir, pero también
requiere una defensa. Un país tiene mejor capacidad de negociación y de relaciones internacionales en la medida que tenga un buen sistema de defensa, si no se hace vulnerable. Perú ha sido históricamente comido por los vecinos que nos han quitado territorio. Chile es un país muy armamentista y Perú no puede estar en la era de las carretas en este tema, ¿no? En el tema militar, de ninguna manera. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, usted al inicio de su argumento, ¿no? De su argumentación aquí en Sol TV, habló de fraude. ¿A usted está convencido? Dejamos este tema, ¿no? Una pregunta final en este tema antes de ir con el otro. ¿José Balcázar merece ser vacado o hay que dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué debe pasar con él? Bueno, yo creo que eso pasa al ámbito político. Perú está desde hace un tiempo en manos del Congreso. Creo que el Congreso va a tener que evaluar este tema y tomar alguna decisión, seguramente. Creo que, de hecho, el presidente Balcázar se está exponiendo a por lo menos a cuestionamientos fuertes desde el Congreso y eventualmente a una vacancia, ¿no? Porque mentir en un tema de ese tipo, tal como ha afirmado el ex canciller de Seda, es gravísimo. Ya eso te pone en incompetencia moral, por lo tanto puede ser objeto de una vacancia, lo cual daría más inestabilidad al país. En efecto, ¿no? En efecto, yo coincido con usted en esa última parte, ¿no? Un presidente no puede mentir, ¿no? Y más aún mentir a tan alto nivel, ¿no? Si así lleva las relaciones internacionales, bueno, la gestión del país también hará agua, ¿no? Ahora, usted habló de fraude en las elecciones, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se ha alterado la voluntad popular. El fraude es la alteración de la voluntad popular. Hoy ha salido la noticia de que el fiscal de la Nación ha iniciado proceso de investigación por dolo al señor Roberto. Dolo, no por algo culposo, sino por algo doloso, ¿sí? Eso es un indicador. Luego, estamos viendo muchísimos hechos, muchas liebres que saltan, algunas de ellas vinculadas a posible corrupción, sobre todas las fallas que ha habido en el proceso electoral, que jamás ha habido. Yo fui a votar la primera vez en el año 78 para elegir a la constituyente, que produjo la Constitución del año 79. De ahí habré ido a votar, no sé si 35 veces, tal vez, no las he contado, y nunca había visto algo semejante, realmente. Pero todo eso lleva a que se ha alterado la voluntad popular, no tengo la menor duda. Me remito a lo siguiente, y luego voy a sustentar. El promedio de ausentes en el Perú de 2001 a 2016 es de 15.88%. No considero en este promedio de ese estudio que ha realizado Vox Populi, mi consultora, porque el 2021 estuvo pues sesgado por la pandemia, donde estábamos en ese momento en la tercera cepa, en la tercera ola, y había más muertos que la primera incluso, ¿no? El promedio de muertos, muertos políticos, correcto, sin querer el lapsus me llevó a un concepto, ¿no? El promedio de indecisos el 12 de abril es de 23.87%. Esto es 8.16 puntos porcentuales diferentes a la media histórica. Igual fue con el COVID. Comparábamos la media de muertes en la etapa anterior y luego comenzábamos a ver cuántos muertos había en los meses después de marzo del 2020, en que comenzó el COVID en el Perú. La diferencia era el exceso de defunciones, y eso se debió al COVID, aunque el gobierno de aquel entonces, a cargo de Vizcarra, intentó negarlo de todas las formas, pero Vox Populi lo demostró sistemáticamente y no se equivocó. No nos equivocamos en ese momento. Igualmente, ahora hemos hecho esta estimación. Esos 8.16 puntos porcentuales de exceso de ausentes es 2.204.660 ciudadanos de exceso de ausentes. ¿Por qué hay tanto exceso de ausentes? Bueno, que aumentaron los ausentes, que la gente no tenía ganas de votar, que estaban confundidos, pero tanto ausente. Pero a la vez vimos que muchísimas mesas no se instalaron a tiempo. Después del mediodía, el 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Burmeo, dijo que había más de 30% de mesas no instaladas en el país. 30% de mesas.
30% de mesas significa más o menos 8 millones de votantes que no tenían mesa instalada. Y eso tiene relación con el exceso de ausentes. Entonces mucha gente no pudo votar, fue a votar, esperó largas horas, no pudo votar. Gente mayor, donde había personas con cáncer, personas enfermas, personas con sus bebés, hicieron cola, esperaron bajo un sol abrasador, no pudieron votar, fueron impedidas por este proceso tan deficiente, por decirlo cordialmente, de la OMPE. Entonces, eso ha alterado la voluntad popular. El fraude es la alteración de la voluntad popular. Ahora, si alguien me dice, hubo o no intención, eso no interesa. Si hay intención, es un fraude doloso. Y si no hay intención, es un fraude culposo. Yo estoy inventando la frase fraude culposo para poder transmitir este mensaje. Porque hubo una afectación, entonces no importa si hubo o no intención. Tampoco Totalmente queda de acuerdo. descartado que sí hubo intención. Sí, sí, en efecto, coincido con usted. Ahora, ya renunció Corbeto, ¿no? Está su gerente, ¿no? El jefe interino de la OMPE, Bernardo Pachas Serrano. ¿Hay garantías con el señor Bernardo Pachas? Porque lo escuchamos decir que va a corregir, ¿no? Siguen en la OMPE diciendo que son simples irregularidades que ya se van a corregir para la segunda vuelta. Hubo muchas irregularidades de las cuales es responsable político y funcional el señor Piro Corbeto, pero esas irregularidades no las hizo Corbeto solo. Hay un equipo de gente que tiene que estar comprometida con esto. Han salido audios ya de gerentes haciendo cosas raras, diciendo cosas raras con proveedores que pueden llevar a una sospecha de coimas y corrupción. Eso habría que corroborar. Pero no es un equipo confiable. Cualquiera podría pensar que este equipo, que es el mismo equipo, pero con otro capitán, lo que va a hacer es borrar huellas. Podría pensarse eso. De una manera razonable, podría pensarse eso. Y en ese equipo también hay algo importante. Hay muchos jugadores que son venezolanos. Es muy sintomático que el Jurado Nacional de Elecciones pida datos de empleados extranjeros en la OMPE. Y eso conduce a la sospecha de que haya venezolanos que hayan procesado un fraude. Y hay mucha gente que piensa que hay fraude en el sistema informático, en la digitación, etcétera, cosa que no Esa vemos. fue la pregunta de ayer de la doctora María Teresa Cabrera de la Junta Nacional de Justicia a Piro Corbeto, ¿no? Y horas después, Corbeto renuncia. ¿Usted cree que habría, si la presidenta de la Junta Nacional de Justicia le ha preguntado de manera oficial con un documento, ¿no?, a Piro Corbeto, detalle usted el personal de extranjero que está laborando en la OMPE, es porque quizás hay sospecha o ya hay alguna información de que hay extranjeros trabajando en el sistema electoral peruano? Es un proceso cargado de muchas sospechas, ¿no? Por otro lado, el jurado también ha pedido a la OMPE que no ha entregado las actas que ha debido entregar, y que hay muchas que están en el jurado. ¿Por qué en la OMPE? ¿Por qué siguen en la OMPE? Y eso es algo también sospechoso. Entonces, el mismo personal, digamos que están poniendo al gato de despensero, a que cuide la despensa. De acuerdo. Yo creo que es un error total esto, ¿no? Digamos que el mecanismo interno de la OMPE dice esto, ¿no? Pero sobre la OMPE, sobre los directivos de la OMPE, sobre el jefe de la OMPE, está la Junta Nacional de Justicia, que considero debe actuar rápido ante todas estas señales tan preocupantes para resolver el tema. O sea, queda claro que con el señor Pachas tampoco hay garantías, con el jefe interino de la OMPE. No, ninguna, porque es el mismo equipo con los mismos jugadores. Y el cambio de capitán simplemente me dice que se podrían borrar las pruebas, arreglar las cosas, en vez de recuperar confianza. Yo no creo que los ciudadanos en el Perú hayan recuperado confianza en la OMPE con este cambio. ¿Y qué opina de la actitud de algunos políticos, ¿no? Rafael López Aliaga sale a convocar una marcha, Keiko Fujimori ahora dice que quizás sí debe haber unas elecciones para las mesas donde no se dejó de sufragar, Jorge Nieto también está más o menos en este tenor, pero hay otros candidatos presidenciales, como Roberto Sánchez,
que quiere salir a una marcha, pero para defender su voto, dice Sánchez, y cuestiona la salida de Piero Corbeto. ¿Por qué Sánchez tiene Bueno, pero nadie está cuestionando el voto de Sánchez, ¿no? Lo que se está cuestionando es la transparencia del proceso. Ya, pero Entonces, Sánchez sale a querer... el reclamo de Sánchez no tiene sentido. Ahora, que defienda a Corbeto no es conveniente ni para él ni para Corbeto. ¿Por qué? Para Corbeto, perdón. ¿Por qué no es conveniente? Porque parece que son socios. Yo defiendo a mis socios. Además, él no puede criticar. Si una persona renuncia, renuncia. Critícale por qué renunció. El que considera que no tiene responsabilidad no renuncia. Y la postura política del que considera que no tiene responsabilidad dice: yo no renuncio porque yo no soy responsable. Si renuncio, estoy admitiendo una culpa que no tengo, por lo tanto, no renuncio. Eso es un estándar, eso es de manual. Si el señor Corbeto renuncia, entonces el culpable es la Junta Nacional de Justicia, que le acepta la renuncia. Claro, porque acá Roberto Sánchez habla de boicot, Joel, está mostrando fraudistas, aquí hay un plan fraudista en contra por la salida de Corbeto. Es lo que dice Sánchez. Pero entonces no hubiera renunciado a Corbeto. Ahora, cuando defiende a Corbeto de esa manera, más bien cualquiera puede pensar que hay una complicidad ahí. Yo no lo creo, pero se puede entender de esa manera, ¿no? O hay un interés o una conveniencia. Porque está bien que defienda a Corbeto de quien quiera, ¿no? Pero ¿por qué criticar a quien acepta la renuncia? De acuerdo, eso no tiene sentido, ¿no? Ajá. Para terminar, nuevas elecciones complementarias, ¿qué se debe hacer? Así en chiquito. Yo creo que el proceso está tan viciado y el daño es irreparable que debería declararse la nulidad de este proceso y hacer un nuevo proceso a partir del momento en que se inscribieron los candidatos. Este proceso está totalmente desprestigiado, no tiene credibilidad, debería ser anulado. Ahora, hay posiciones, discusión constitucional, de leyes, cosas, pero que yo sepa, ninguna ley faculta a que todo este caos producto de cosas no transparentes e irregularidades se acepte en un país civilizado. Ninguna ley puede permitir eso. Entonces, cuando toman como referencia que las leyes no permiten la nulidad, pues las leyes ni la Constitución permiten esas irregularidades tampoco. Entonces, eso implica llegar a una salida, a una solución. Que el calendario, que no sé cuánto, pues perfecto, no hay problema, que se pase del 28 de julio al 28 de septiembre o de agosto la juramentación. Por cumplir un calendario no podemos destruir la democracia con un proceso totalmente sucio. Muy bien, le agradezco muchísimo siempre por sus comentarios a Luis Benavente, destacado analista político y gerente de la consultora Vox Populi, quien estuvo en directo con la multiplataforma de Sol TV. Muchísimas gracias, estimado don Luis Benavente, siempre lo vamos a estar convocando. Muy buenas tardes.